Buenas noches, Dios te bendiga, bienvenido a Casa del Padre. Únete a nosotros en este tiempo de adoración. Antes de escuchar la palabra, antes de escuchar la voz del Señor, vamos a entonar cantos en los que proclamemos su amor. Dice el apóstol Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es por Él quien vivimos, es por su amor tan grande que Él nos mostró, que hoy podemos gozarnos en la libertad que Él nos ha dado. Vamos a cantar de su amor, como dice el salmista. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conocen las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable, sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Oh, oh, oh. Nos gozamos en su amor, nos deleitamos en Él. Qué precioso es tu amor, no conocen las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable, sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Oh, oh, oh. No hay otro amor como el de nuestro Dios, que lo entregó todo por nosotros, siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores, Él nos amó. Qué prueba más grande de amor, no hay otro como el de Él.
que nos fue a buscar y nos trajo con sus cuerdas de amor. Y sigue diciendo el apóstol Juan en ese mismo capítulo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El resultado de esto es: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a corresponder ese amor el día de hoy y cada día viviendo una vida agradable a Él, viviendo una vida de adoración, diciéndole, y que sea genuino: te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. No se quede esta noche sin decirle al Señor cuánto le ama, cuánto está agradecido por lo que Él ha hecho. Siendo un vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Sigo sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora tu hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tu
El miércoles anterior comenzamos a hablar de los 5 ministerios que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11. Ministerios que Dios ha provisto para su iglesia, para que haga la obra evangelística, para que edifique, para que alcance la unidad y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces leemos de nuevo a Pablo en Efesios 4:11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hablamos de los apóstoles miércoles pasado. Hoy hablemos de los profetas, el segundo de los 5 ministerios mencionados por el apóstol Pablo. La palabra griega profetes es la única palabra para profeta en el Nuevo Testamento. Esa palabra proviene de 2 palabras griegas al mismo tiempo: pro, que significa antes o delante de, y femi, que significa mostrar o dar a conocer los pensamientos. Cuando estas 2 palabras se unen, entonces nos hablan de la doble operación que tiene el don ministerial de profeta. Y sería uno, hablar delante de y dar a conocer el pensamiento de Dios. 2, predicción, una revelación predictiva de los pensamientos de Dios. Y esta predicción puede venir de 2 maneras. Una, predicción de eventos futuros, en los que generalmente solo Dios conoce, pero le son revelados al profeta para que él pueda hacer la predicción. De igual forma, la predicción viene a través de una revelación de los pensamientos, los motivos e intenciones del corazón humano, como en el caso de Pedro. Pedro tiene esa revelación y desenmascara las motivaciones internas de Ananías y su esposa en su intento de engañar al Espíritu Santo. La palabra profetes también puede significar un predicador o un orador inspirado, porque a veces la predicación se vuelve profética cuando una verdad o una aplicación no premeditada se presenta de repente espontáneamente por el Espíritu Santo a través de ese vaso escogido en la predicación. Una buena definición del trabajo del profeta podría ser que un profeta es aquel que revela y declara el corazón o la mente de Dios a las personas. Al mismo tiempo expone el corazón y los pensamientos de las personas ante Dios cuando están ministrando. Antes de entrar de lleno al ministerio del profeta, también necesitamos hacer una aclaración pertinente, porque existe el don de profecía. El don de profecía no convierte a una persona, a un creyente, en un profeta. Cuando el don opera, se manifiesta el don de profecía, cuando Dios está dando un mensaje al pueblo a través del don de profecía, esto no convierte a aquel que es ejercitado en el don en un profeta, sino que el don de profecía es uno de los 9 dones del Espíritu y opera y funciona bajo las pautas generales que
Pablo nos da y que ya hemos estudiado anteriormente para todos los dones. Es un don, el don de profecía es un don a través del cual cualquier creyente puede funcionar según el Espíritu Santo quiera y le dé, para manifestar el don, que en general los 9 dones son para edificación, exhortación y consolación del cuerpo de Cristo, especialmente el de profecía. Lo mismo el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Cualquier cosa más allá de esto, entonces ya tiene que ver con el ministerio de los profetas. Con esto en mente y distinguiendo la diferencia entre el don de profecía, que es otra cosa, esta es una manifestación del Espíritu Santo, a través de la cual un creyente es usado para traer una palabra del Señor. Cualquiera puede ser usado en cualquier momento, etcétera, etcétera. El ministerio del profeta es un ministerio permanente al servicio del Señor y al servicio de la edificación de su iglesia, del cuerpo de Cristo. El ministerio del profeta tiene que ver con un llamado. Es llamado a ser profeta, diferente al don de profecía, que es una manifestación en un momento dado por obra del Espíritu Santo. El ministerio requiere un llamado. Nadie puede ser profeta porque quiera él mismo serlo. Tiene que ver con su llamado. El propósito va más allá de las limitaciones que tiene el don de profecía. El ministerio es muy amplio y diferente. El profeta puede funcionar en los ámbitos de confirmación de palabra, guía hacia el camino y la voluntad de Dios, reprensión, exhortación, juicio, inclusive corrección, advertencia y revelación de la voluntad y significado de la palabra de Dios. Esencialmente el ministerio de un profeta, el ministerio del profeta, implica revelación. Una revelación que viene en varias formas. Puede ser una visión sobrenatural de la mente o de la palabra de Dios. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, por ejemplo, muchos de los apóstoles y profetas fueron usados por el Espíritu Santo para establecer la iglesia, la manera en que funcionaría, la manera en que harían la obra de Dios. Esto como parte del proceso de establecimiento de las primeras iglesias. Dios usó a los apóstoles y a los profetas para revelar el plan de salvación del Evangelio, el misterio del cual nadie sabía y nadie entendía. Fue revelado para edificar, para darle el sentido y significado de la obra de salvación eterna del Señor. Las doctrinas que regirían a la iglesia, que serían fundamentales para su crecimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Esas revelaciones proféticas que inclusive se escribieron y que formaban parte de lo que se llaman las epístolas, cartas que los apóstoles y profetas escribieron y que después fueron canonizadas, incluidas
en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y son conocidas como las epístolas. Esto lo explica Pablo, por ejemplo, en Efesios 3, 4, 5, cuando dice: en el cual, cuando leáis, entendáis mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. O sea, el Espíritu Santo viene y revela el misterio de Cristo. Todas las cosas fueron enseñadas para que la iglesia fuera fundamentada, establecida para el sistema de vida en el reino de Dios. Cosas que ignoramos, pero que a través de los profetas y apóstoles Dios reveló para que conociéramos su voluntad y anduviéramos en ella. Los profetas son gente que tiene una visión especial de eventos futuros, como por ejemplo el profeta Agabo, uno de los más conocidos en el libro de los Hechos. Agabo profetizó a Pablo en Hechos 21 acerca de lo que le esperaba a Pablo en Jerusalén. Y usted sabe, Pablo no cambió sus planes como resultado de esa palabra profética. No alteró lo que él entendía que era la voluntad de Dios para su futuro. La profecía de Agabo simplemente confirmó el trabajo del profeta, confirmó con la palabra que le dio a Pablo lo que Pablo ya sabía, que los judíos le causarían problemas en Jerusalén. Esto debe enseñarnos que un profeta no puede ejercer control, gobierno, ni decidir lo que uno va a hacer sobre ningún líder y sobre ninguna iglesia y sobre nadie que esté al frente. Un profeta no puede hacer eso. Las palabras de un profeta deben confirmar lo que Dios ya ha hablado y puesto en el corazón de una persona, como es en el caso de Pablo. El ministerio de un profeta incluye también exhortaciones. Exhortar significa instar y motivar a la acción. Los profetas exhortan al pueblo de Dios a edificar la iglesia, a guardar la unidad, a estar firmes en la fe, a ser agradecidos, a tomar acciones, a hacer lo que agrada a Dios. Dirigir, levantar, despertar, motivar a la iglesia a permanecer firmes en la fe y sobre todo a estar listos para la venida del Señor. Un profeta en su ministerio, el ministerio de un profeta también va a incluir advertencias. Dios va a revelar a sus profetas cosas que vienen para advertir a su pueblo del peligro que se avecina. La advertencia nos va a permitir como pueblo de Dios prepararnos sabiamente para el evento futuro que viene, como en el caso de Agabo en Hechos capítulo 11, 27 al 30, donde él profetizó que vendría una gran hambre sobre la tierra, lo cual pasó posteriormente y que la iglesia pasó de una manera exitosa, sabiamente, y no fue dañada por causa de la palabra profética que Agabo había dado acerca del futuro, advirtiendo a la iglesia lo que venía. El ministerio del profeta también
impartirá visión al pueblo de Dios. Porque Dios actúa siempre bajo una premisa: preparar a su iglesia. Todo lo que Él va a hacer, Él prepara todo. Así como cuando iba a enviar a Jesús, primero envió a Juan el Bautista a preparar el camino. Dios siempre prepara el camino para lo que Él va a hacer. Y cuando Dios está preparando el cumplimiento de un plan, entonces Él comienza a moverse. Él va a usar a su iglesia en cierta obra, y entonces, para darle dirección a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, hacia dónde van para el cumplimiento del plan de Dios, entonces Él va a usar a sus profetas. El profeta informa, inspira al pueblo de Dios con respecto a la voluntad de Dios y el camino que Él está abriendo y lo que seguramente va a hacer. Es muy notable cómo Dios va llevando su iglesia, revelándole a través de sus profetas el camino que hay que seguir para llegar a la meta de Dios. Es importantísimo el ministerio del profeta. El ministerio de un profeta juega un papel muy importante también en la formación de las nuevas iglesias. Nuevas iglesias que no tienen fundamentos. Nuevas iglesias que tienen que ser construidas. Y aquí tanto los apóstoles como los profetas tienen una función primordial, porque estamos hablando de fundación de las nuevas congregaciones, comunidades evangélicas. Los profetas también dentro de la esfera o del núcleo donde están trabajando, y las iglesias establecidas, ellos viajan a las iglesias que forman parte del ministerio profético y apostólico. Viajan para fortalecerlas, viajan para apoyarlas, viajan para compartirles algún don espiritual. También a la hora de enviar ministerios con fines evangelísticos, misioneros, etcétera, ellos son parte de la autoridad apostólica profética que unge y envía con autoridad a los nuevos evangelistas que van a ir a la predicación del evangelio, como el caso de la iglesia de Antioquía. Un profeta generalmente ministra en equipo. Creo que lo principal y lo que uno ve en el movimiento de una iglesia es el trabajo de un equipo de profetas. El ministerio de los profetas a través de un equipo trae equilibrio a la iglesia que tiene este equipo de profetas. Es un equilibrio y una salvaguarda también contra el error humano, porque los profetas juzgan la palabra dada por otro profeta. Cuando solo hay un profeta en una congregación, suele haber ciertas situaciones que desvían el propósito y el plan de Dios. Por eso es recomendable que en una iglesia, si vamos a tener, si el Señor va a levantar el ministerio profético en una iglesia, Él lo va a hacer a través de varios profetas, para que se salvaguarde la veracidad, lo real de la palabra que está viniendo de Dios a través del mensaje del profeta. Porque la profecía debe juzgarse.
Y los que juzgan la palabra que se ha dado por el profeta son los demás profetas. Por eso es el apóstol Pablo dice, pueden hablar. En el capítulo 14 de 1 Corintios, él dice, los profetas hablen 2 o 3. Si alguno está sentado, un profeta sentado, atentamente escuchando, recibe una palabra, también él va a poder en su turno adecuado, correcto, dar la palabra. Y dice Pablo, y los demás juzguen, los demás profetas. ¡Qué hermosa dinámica! Cuando se para alguien que ha tenido un mensaje, tengo una palabra de Dios para la iglesia, y los demás profetas escuchan, salvaguardando y confirmando la palabra que ha venido de Dios para dirigir, para consolar, para exhortar, animar o advertir a la iglesia del Señor. Eso es maravilloso. La mayoría de los problemas que se han suscitado en algunas iglesias es por la existencia de alguien que se levanta y dice que es profeta. Pero no olvide, un profeta requiere un llamamiento, requiere una consagración, una constitución de parte del Señor. Él es el que interviene para llamar y establecer a sus profetas en la iglesia. De hecho, el pueblo del Señor tiene algunas advertencias con respecto al ministerio de los profetas. Profetas que la Escritura nos dice que debemos recibir. Nadie debe rechazar el ministerio profético. Hay recompensa. Cualquiera que recibe un profeta tiene recompensa del profeta. A veces la gente no recibe a los profetas, como Nazaret no quiso recibir a Jesús. No quisieron recibirlo. Necesitamos el ministerio profético. Es triste la situación, porque sin un ministerio profético la iglesia no puede crecer como debe ser, como está establecido por la palabra. Los profetas son muy importantes, muy necesarios para que podamos tener la dirección clara y específica de Dios. Hay muchas cosas que ignoramos, pero Dios escoge al profeta para revelárselas. Y si no hay profeta, no hay revelación. Si menospreciamos el ministerio del profeta, entonces ¿cómo nos edificamos? ¿Cómo nos advertimos? ¿Cómo salimos exitosos? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios, la revelación de Dios? Necesitamos a los profetas. Que Dios levante profetas. Sin embargo, a pesar de ello, también la Escritura nos dice que estemos en guardia contra los falsos profetas, porque también el diablo imita las cosas que son de Dios, y él imita los ministerios de profetas. Cuando se levantan profetas falsos, hay que probarlos, hay que juzgar las acciones, las obras, los testimonios. Hay que confirmar el llamado. El apóstol Juan dice en primera de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gente que se llama profeta, pero que no fueron levantados por Dios, sino por el maligno, para engañar a los niños en la fe. Por eso necesitamos ministerios reales, con llamados, ministerios que vienen del Señor, porque esos están para bendecir, proteger, animar, edificar, consolar.
dirigir, el Señor, el Espíritu Santo, dirigir a la iglesia a través de verdaderos profetas con ministerio de profeta. Un tercer ministerio es el ministerio del evangelista. El evangelista es un hombre que predica, llamado a predicar, a proclamar, a declarar las buenas nuevas. Como ministerio también necesita un llamado. No es que es alguien que no funciona como pastor, que no funciona como maestro. No es alguien que no quiere bregar con los problemas que implica tener una congregación, que quiere llevarse una vida aparentemente fácil, yendo a predicar de iglesia en iglesia, lo cual no tiene nada que ver con un evangelista, porque no tiene un llamado, porque no tiene un ministerio. ¿Cuántos falsos evangelistas hay por el mundo también? Pero un evangelista es un hombre llamado por Dios, y para él ganar almas, conquistar almas para el reino de Dios es lo principal de su vida. Él solo tiene un mensaje, y es el mensaje del evangelio. Él va a hablar de la gracia salvadora de Dios. Él va a hablar de Jesús como nadie en el mundo. Él es mensajero de salvación. Él predica el evangelio. Este término evangelista es usado en la escritura, se usa para Felipe, por ejemplo, en Hechos 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. También evangelista se usa para Timoteo. En 2 Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Lucas revela a Jesús en su ministerio como evangelista. Usted ya sabe que Jesús tenía todos estos ministerios, obviamente, y por eso puede repartirlos. Alabado el Señor. El propósito principal, según Lucas, de la venida de Jesús fue predicar las buenas nuevas del reino de Dios. En Lucas 4:43 dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Que yo anuncie el evangelio a otras ciudades. Obra de evangelista. Lucas también habla de la naturaleza del ministerio de evangelista del Señor. El propósito, lo que define, que cuando tú ves estas características, entonces dices: he aquí un evangelista de verdad. Lucas relata cuando Jesús lee Isaías 61, versículo 1 y 2, en aquella sinagoga de Nazaret, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y aquí vienen
las características, los por qué ha sido ungido: para dar buenas nuevas a los pobres. Mire eso. Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta palabra de Isaías y que Lucas rescata y que Jesús dice: esta palabra se ha cumplido delante de vosotros ahora mismo. Él es el que reunía todas las características que describen exactamente el ministerio de un evangelista. No puedes llamarte evangelista si el Espíritu Santo no te ha ungido. Y estas características que describen a un evangelista no son parte de tu vida. Este es el ministerio que Jesús dio a su iglesia. Y es un ministerio importantísimo, es el corazón para la extensión del reino. Porque es el evangelista el que gana las almas, el que lleva el mensaje del evangelio. Y están los auxiliares. Todos somos auxiliares. No todos somos evangelistas. El ministerio del evangelista es un llamado específico, pero todos somos llamados a predicar el evangelio, a evangelizar sin que seamos evangelistas. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todos tenemos un mandato de predicar el evangelio, pero no todos somos evangelistas. Porque el evangelista es un hombre llamado, es un ministerio, requiere su tiempo. Mire, Felipe y Timoteo son los únicos llamados evangelistas. Felipe el evangelista. Y entonces hay que mirar. Si tú miras el ministerio de Felipe, entonces tendrás una idea de lo que es un evangelista. Si tú eres un evangelista y me estás escuchando, con humildad sería muy bueno que hicieras un examen y te miraras en el espejo que se llama Felipe, para definir si realmente Dios te ha llamado a ese ministerio. El ministerio de evangelista registrado a Felipe ocurre en Samaria. Allí en Samaria la semilla había sido sembrada antes por Jesús mismo, junto a aquel pozo y aquella mujer de Samaria. El evangelio fue depositado en su corazón y había mucha gente que había creído. El mensaje ya se había dado por Jesús, pero ahora era el tiempo de recoger la cosecha. Y el ministerio de Felipe como evangelista viene a mostrarnos la forma en que un evangelista funciona para recoger la cosecha. En primer lugar, la predicación del evangelista está centrada en Jesucristo. En segundo lugar, su predicación es respaldada por señales y prodigios. Tercero, la predicación de un evangelista produce nuevos creyentes. Hay algo especial en la palabra que un evangelista envía a la gente que lo escucha, que no existe en otras personas, pero existe en él. Hay una unción especial que él habla y predica, y la gente viene, responde al llamado.
de una manera más notable. Yo le cuento, en una ocasión hicimos una campaña en un campo de béisbol. Invitamos a un evangelista de Estados Unidos y no llegaba. 3 días no llegó. Llegó hasta el final. Y en esos 3 días los pastores que estamos involucrados en la organización nos sentamos para decir, uy, ¿quién va a predicar de manera urgente? ¿Quién va a predicar esta noche? Y ellos acordaron que yo iba a predicar. Así que me paré y prediqué. Hice el llamado y vinieron 20 personas a entregarse a Cristo. Al siguiente día esperábamos al evangelista, no vino. Y se preguntó, ¿quién va a predicar ahora? Y dijeron, pues predica tú. Ayer tuvimos un buen resultado, 20 almas nuevas. Yo dije, gloria a Dios. Volví a predicar y me gané otras 20 almas. 20, de 20 en 20. El tercer día ya ni preguntamos. Yo me paré y prediqué y volví a ganarme 20 almas. Llevaba 60 almas ganadas en 3 días en ese evento. El cuarto día vino el evangelista. Yo ya estaba predicando el mensaje. Cuando yo vi que él llegó, me hizo la seña, siga predicando, pastor. Y seguí predicando. Terminé el mensaje y llamé a la gente a entregar su vida a Cristo. Y pasaron 20 más. ¡Wow! Ya me sentía evangelista. Pero yo dije, voy a invitar al evangelista que ya está con nosotros para que ore por ustedes. Y le di el micrófono al evangelista. Y en lugar de orar por la gente, se paró y dijo, usted ha escuchado palabra de Dios, palabra poderosa de Dios. El mensaje ha sido dado. Cristo ha sido presentado delante de usted como el único Salvador. Y usted no puede irse a casa sin ser salvo. Así que yo le invito, venga ahora mismo y entregue su vida a Cristo. Los 20 que estaban ahí, que yo había llamado, mire, la gente se desprendió de las gradas, se desprendió de la multitud y empezaron a venir. Mira, habían más de 150 personas. Vinieron al llamado del evangelista. Yo solamente pude llamar a 20. Y en un solo momento, en unos minutos, unos pocos minutos, él se ganó 150 almas. Lo que yo en 4 días no pude hacer. Y ahí se me quitó la idea de ser evangelista. Un evangelista tiene poder en la palabra. El Espíritu Santo trabaja de una manera muy íntima, poderosa y ungida con un evangelista para hacer señales, prodigios, y que el llamado del evangelista sea un llamado fuerte e irresistible para el perdido. ¡Wow! Esos son los evangelistas con ministerio. Producen nuevos creyentes. Un evangelista también bautiza a los nuevos creyentes, como Felipe. Felipe bautizó al eunuco y armó una revolución en Samaria. Mucha gente se convertía. Pero el evangelista tiene una calidad de ministerio, y entonces él sabía que ahora había que establecer la iglesia, edificarla y fundamentarla. Entonces Felipe llama a los apóstoles, llama a Pedro y Juan, quienes vinieron y poniendo las manos sobre ellos recibían el bautismo con el Espíritu Santo, y se formaban nuevas iglesias y se empezaban a fundamentar con el fundamento adecuado de los apóstoles. Los nuevos creyentes formaron nuevas iglesias locales, y eso es el patrón en el libro de los Hechos. Los evangelistas llegan, predican, ganan las almas,
A través del mensaje poderoso de Jesucristo se establecen las iglesias y son edificadas en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso es lo maravilloso. Uno ve el ministerio de Felipe era un ministerio de evangelización con propósito específico, hacer nuevos creyentes y luego asociarse con los otros dones ministeriales con el propósito de establecer una nueva iglesia. La participación del ministerio apostólico fue determinante para establecer las iglesias en Samaria. Así que usted ve, mire, el don ministerial de evangelista son los pescadores de hombres que lanzan la red para pescar a los que no son salvos en este mundo. Luego el fruto del ministerio del evangelista se recoge en las iglesias locales existentes o se plantan nuevas iglesias para cuidar, edificar, velar por el desarrollo de esos nuevos creyentes. Oiga, el ministerio de Felipe es un hermoso ejemplo para todos aquellos evangelistas. Un evangelista debe poder predicar a grandes multitudes o compartir el evangelio uno a uno, como hizo Felipe. Es un ganador de almas que le fluye del corazón donde quiera que está. Él solamente tiene un mensaje, el mensaje del evangelio. El evangelista es sensible y obediente a la voz del Señor. Si usted analiza el encuentro de Felipe con el eunuco, Felipe entiende el mensaje de la palabra del Señor. Está en contacto con el Espíritu Santo para ser dirigido. Él puede explicar claramente el camino de la salvación a través de Jesucristo y convencer al pecador y llevarlo al arrepentimiento. Y de ahí, si es posible, bautizarlo allá mismo, haciendo completa la obra de salvación y entregarlo probablemente a la iglesia en manos de apóstoles, profetas, pastores y maestros que comiencen a edificar esas nuevas vidas. Así que, amado, para finalizar, el papel del evangelista en la iglesia es doble. Él debe viajar y predicar el evangelio en lugares donde no se ha oído la palabra del Señor. Y en segundo lugar, debe enseñar y entrenar a otros sobre cómo evangelizar y ganar a los perdidos, que sean auxiliares para extender el reino. Ahora hay algo que sí tenemos que decir antes de terminar. Nunca en el Nuevo Testamento encontramos a un evangelista predicando en una iglesia local, porque las iglesias locales eran para la enseñanza de la palabra y la adoración al Señor. A través de ellos se edificaba a los creyentes. Cuando los creyentes se reúnen, el propósito principal no es el evangelismo. No podemos llamarnos evangelistas y estar predicando a las iglesias, no. Esencialmente el evangelista va empujado, encendido en el fuego del Espíritu Santo, porque su pasión es ganar un alma nueva, y la va a ganar en la calle, la va a ganar en los parques, la va a ganar en los estadios, la va a ganar fuera de la iglesia. Ese es el evangelista. Termino orando al Señor que Dios levante fuertes ministerios
ministerios de evangelistas, porque más que nunca son necesarios en el mundo de hoy, porque de verdad, como dijo el Señor, el campo está blanco y listo para la siega. Aquí nos quedaremos y continuaremos el próximo miércoles para finalizar con el tema pastores y maestros. Llevamos hasta aquí apóstoles, profetas y evangelistas. Hasta la vista, los veo el próximo miércoles para concluir. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.